Béseme con el beso de su boca. Dice Santa Teresa que porque predicó esto un sacerdote un día en uno de sus conventos, no se sabe, porque ella tan discreta como era lo deja así un poco en abstracto. Dice, y lo tomaron a mucha risa, porque la gente no entiende estas cosas del amor divino, a veces ni nosotros nos convencemos. Pero es llamativo que el libro más hermoso de toda la Sagrada Escritura y uno de los más bellos de la literatura universal, siendo tan breve, el Cantar de los Cantares, empiece así tan vehementemente con esta exclamación de la esposa, sin previo aviso, ni más prólogo ni preparación, que me bese con el beso de su boca. Y vamos a hablar un poquito de esto con el favor de Dios. La propia Santa Teresa se atrevió a comentar esto y le dedicó un librito, como sabemos, también breve, muy enjundioso, 7 capítulos solo. Antes se llamaba Los conceptos del amor de Dios, porque así le tituló el padre Gracián, y después en algunas ediciones se llama Las meditaciones sobre los cantares. Oh Señor y Dios mío, ¿y qué palabras son estas para que las diga un gusano a su criador? Bendito seáis vos, Señor, que de tantas maneras nos habéis enseñado. Mas, ¿quién osará, Rey mío, decir esta palabra si no fuera con vuestra licencia? Es cosa que espanta, y así espantará decir yo que la diga nadie. Yo lo confieso que tiene muchos entendimientos, mas el alma que está abrasada de amor que la desatina no quiere ninguno sino decir estas palabras. ¿Qué espanta? No nos llegamos al Santísimo Sacramento. Y aún pensaba yo si pedía a la esposa esta merced que Cristo después nos hizo. Estas palabras verdaderamente pondrían temor si estuviesen en sí quien las dice tomada sola la letra. Mas a quien vuestro amor, Señor, ha sacado de sí, bien perdonaréis diga eso y más, aunque sea atrevimiento. Y, Señor mío, si significa paz y amistad, ¿por qué no os pedirán las almas la tengáis con ellas? ¿Qué mejor cosa podemos pedir que lo que yo os pido, Señor mío? Que me deis esta paz con beso de vuestra boca. Por esto os aconsejo, hijas, que siempre con la esposa pidáis esta paz tan regalada, porque así señorea todos estos temorcillos del mundo. ¿No está claro que a quien Dios hiciere tan gran merced de juntarse con un alma en tanta amistad, que la ha de dejar bien rica de bienes suyos? Pues, Señor mío, no os pido otra cosa en esta vida, sino que me beséis con beso de vuestra boca, y que sea de manera que, aunque yo me quiera apartar de esta amistad y unión, esté siempre, Señor de mi vida, sujeta mi voluntad a no salir de la vuestra. Esta es la exclamación inicial de la Santa cuando comenta este versito del Cantar. Me parece que es en el capítulo 3 de sus meditaciones sobre los cantares, que es un capítulo que deberían las monjas leer con mucha frecuencia, porque las avisa de las falsas alabanzas del mundo, de que el mundo nunca ensalza sino para después abajar, y les avisa también de la falsa paz que puede traernos la tibieza, y que al acostumbrarnos a nuestras imperfecciones nos pacifica, lo que sería la paz de los cementerios, porque no hay vida de espíritu en esa alma. Y entonces ella identifica el beso, ese beso que pide la esposa, con la paz. Ella, tan cristocéntrica, está de alguna manera personificando ese beso en Jesús resucitado. Y en su exclamación, en su carta de presentación, Pax Vobis, se presenta así, lo sabemos, con el salón judío, la paz sea con vosotros.
Bueno, pues para Santa Teresa esta es la paz. Este es el beso, mejor dicho. Pero después veremos algunos otros autores, pero vamos a centrarnos, como ya están adivinando, claro, más bien en San Bernardo y cómo entiende él este beso. Primero vamos a traer una idea muy interesante y, como se sabe poquita teología, a primera vista o a primera oída escandalosa, de San Luis María Grignon de Montfort en su maravilloso Tratado de la verdadera devoción. Dice este hombre, que merecería ya ser doctor de la Iglesia, claro, que el Espíritu Santo es estéril en Dios. Claro, cuando se dice la palabra, como es fuerte, la gente se pone en guardia, pero es absolutamente teológico. El Padre engendra al Hijo. Por eso el Padre es origen de toda vida. Y el Padre y el Hijo expiran al Espíritu Santo. O sea, que el Padre es increado, pero es engendrador. El Hijo es genitum non factum, no creado, pero engendrado. Y el Espíritu Santo procede de ambos, pero él a su vez no provoca, digamos así, ninguna otra persona. Y por tanto, la misión del Espíritu Santo es extraordinaria, porque como su característica, su personalidad propia, no es producir ninguna persona dentro de la Santísima Trinidad, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? Producir fuera de la Santísima Trinidad las tres personas divinas en las almas. De manera que entre comillas, o sin comillas, porque teológicamente es cierto, la esterilidad del Espíritu Santo dentro de la Trinidad se convierte en una maravillosa fecundidad adextra. ¿Es el único que santifica? No. Así como el Padre tampoco es el único que crea, ni el Hijo es el único que redime. Sabemos que esas obras adextra de la Santísima Trinidad son siempre comunes a las tres divinas personas. Lo que no es común a las tres divinas personas, y en eso está su diferencia, es lo que hacen dentro de la Trinidad. O sea, ¿qué es lo propio del Padre? El ser Padre, que no es del Hijo ni del Espíritu Santo. Lo exclusivo del Padre es engendrar al Hijo. Y lo exclusivo del Hijo es ser pronunciado eternamente como un verbo amorosísimo que expresa todo el pensamiento y todo el ser del Padre. Y lo exclusivo del Espíritu Santo es qui ex Patre filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, que procede del Padre y del Hijo, y es a un mismo tiempo y de una misma manera y de una vez simul adorado y conglorificado. Bueno, pues esta es la vida íntima trinitaria, pero la vida hacia afuera, ¿quién obra la encarnación? El Espíritu Santo te vendrá sobre ti y te fecundará, te cubrirá con su sombra, dice el arcángel a María. Estamos en este monasterio que tiene ese misterio sublime por titular. Bueno, pues son maneras de hablar, pero la encarnación la obran las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la redención la obran las tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por medio de la humanidad de Cristo, de la humanidad de la segunda persona, que muere en la cruz por nosotros. No muere Dios, muere la humanidad del hombre Dios. Y así todas las obras de la Trinidad son comunes a las tres divinas personas cuando son adextra, pero cuando son hacia adentro, en su seno de divinidad inmensa y de soledad infinita, son exclusivas las misiones y procesiones, que así se llama en teología, a cada una de las personas divinas. Pues bien, el Espíritu Santo, como dentro de la Trinidad no produce ninguna persona, es el que fuera de la Santísima Trinidad produce a las tres divinas personas, y por eso todos los santos
son obra del Espíritu Santo. Y en este sentido, sí es muy propia de él esa actividad ad extra, porque también nos santifican el Padre y el Espíritu Santo, pero no estrenan su fecundidad fuera de la Trinidad, porque ya la están ejercitando dentro. El Espíritu Santo sí. Por eso se atreve a decir San Maximiliano María Kolbe, con una afirmación muy atrevida, pero que a mí me parece de una profundidad teológica y de una belleza extraordinaria, que María Inmaculada es la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo pudiera volcarse todo él, producir enteramente una persona, no podría ser una cuarta persona divina, claro, ni podría ser una persona humana, porque entonces habría identificación con Dios. La persona humana más llena de Dios y más transida de Dios y más penetrada de la Trinidad es María Santísima, pero no es Dios. Por eso pone esa palabrita el padre Kolbe, la cuasi encarnación del Espíritu Santo. Y si pudiéramos contemplar, se contemplasen todas las bellezas que las contemplamos del Espíritu Santo en una criatura humana, ahí tenemos a María. Y por eso viene la Madre Ángeles Orazu, otra gran mística, a la cual don Baldomero Jiménez Duque pone a la misma altura de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Madre Ángeles Orazu, concepcionista, como saben, de principios del siglo XX. Y por eso para ella la vida mística es la total identificación con María. Porque quien se identifica con María lo que está haciendo es provocar al Espíritu Santo, obligarle a que en él, en ella, en esa alma, se vuelque y la embellezca, salvadas las distancias muy grandes, como a María. Bueno, pues dicho todo esto, vamos a ver qué dice San Bernardo en su capítulo 6 del comentario al Cantar de los Cantares. El capítulo 5 es muy bonito, todo el San Bernardo, ¿qué les voy a decir a ustedes de San Bernardo? Esto es vender miel al mielero, venir yo aquí a hablar de San Bernardo, pero San Bernardo se le considera el último padre y algunos patrólogos, especialistas en patrística, pues claro, consideran que esta afirmación pues es un poco demasiado benevolente, porque los últimos padres, pues como mucho, hubieran llegado hasta Beda el Venerable, siglo VII, VIII, San Bernardo ya estamos en el siglo XI y ya se ha terminado la edad de los padres. Pero es tal la riqueza de su doctrina y es tal la agudeza de San Bernardo para comentar la Sagrada Escritura, que se le puede incluir de una manera amplia entre los padres. Bueno, pues tiene lo que tienen todos los padres de la Iglesia, que quien escribe tantísimo y sobre todo, pues de vez en cuando también se hace un poco pesado. Y hay mucha paja entre la cual tienes que buscar el grano. Pero cuando encuentras el grano, como es un grano de oro de tales quilates, pues se te olvida que hayas estado pasando un par de páginas un poco aburrido, porque encuentras el tesoro. Y el Cantar de los Cantares, pues ustedes lo han leído seguramente muchísimas veces, el comentario al Cantar de los Cantares, y yo no lo he leído entero nunca, pero salteado muchísimo lo he leído. ¿Qué es lo que harán ustedes? ¿Y qué pasa? Que a veces te resulta un poco pesado, pero encuentras tales maravillas. Y luego, como además mezcla los temas y están hablando de lo más sublime y se va a una cuestión práctica y a consejos caseros, bueno, pues los padres se podían permitir ese lujo, porque todo lo que tocan lo convierten en oro, como digo. Bueno, pues San Bernardo, después de haber estado en el capítulo 5, hablando de las dos manos de Dios, una la largueza y otra la fortaleza, luego ha hablado del esposo y de la esposa, que son, como sabemos, el verbo y el alma. Luego ha hablado de la presencia de los ángeles en la oración de la esposa
Y de ahí ha pasado a dar unos consejos muy bonitos y provechosos sobre la devoción en la salmodia, cómo hay que rezar el oficio divino. Y muy enérgico, como son los padres de la Iglesia, No hablan con el buenismo edulcorado con que nos pronunciamos nosotros para no molestarnos. Maldito el que ejecuta con negligencia el Opus Dei, dice San Bernardo. Maldita la monja que reza el breviario de la monja. Él pensaría más en el monje que en la monja, pero en fin. Y esto no es que lo dice él, es Jeremías 48:10. Maldito el que ejecuta con negligencia la obra de Dios, el Opus Dei, que sabemos que es el oficio divino porque no es nuestro. Y luego lo del Apocalipsis. Mira que como eres tibio te voy a vomitar de mi boca, referido al oficio divino. ¿Y quién es el verdadero salmista espiritual? Que tiene que haber gran pureza de intención, etc. Y esto le va sirviendo para introducirse en el capítulo 6, porque termina el capítulo 5 hablando de la audacia y la confianza de la esposa, porque tiene el atrevimiento y la osadía formidable de decir que me bese con el beso de su boca. Tengamos presente que son los capítulos primerísimos del largo comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares y todavía nos está introduciendo mucho y de repente ya llega al primer versículo del libro, en su capítulo 5, que me bese y dice, mira con qué familiaridad y ternura habla con las potestades del cielo el alma que gime en este cuerpo, porque para San Bernardo el alma, que no sabemos a quién, que de repente sale con eso en el primer versículo de los Cantares, para él se lo está pidiendo a los ángeles, el beso de la boca del amado. Ansía el beso, pero no menciona al amado porque no duda que los ángeles saben quién es. Y no dice que me bese este o aquel, sino simplemente que me bese. Tampoco María Magdalena mencionaba al que ella buscaba, solamente decía al que había tomado por el hortelano, Señor, si te lo has llevado tú, ¿pero a quién? No lo manifiesta, porque piensa que todos saben lo que no puede ausentarse ni un instante de su corazón. Igual la esposa. Habla con los compañeros de su esposo como enterados de lo que creía patente para ellos. Sin decir su nombre, prorrumpen esta exclamación, que me bese con el beso de su boca. O sea, estamos esperando a alguien y toda la comunidad sabe quién es, pues el padre que va a dar la plática, ¿no? Y entonces la madre pregunta a la portera o aquella, ha llegado, no se dice el nombre, ya se sabe. Pues esto igual, la esposa no necesita decir quién es, ya todo el mundo sabe que se refiere al amado. Y dice, con su estilo coloquial, San Bernardo termina este capítulo diciendo, ahora no quiero hablar más sobre esto, sobre este beso. En el sermón de mañana podréis escucharme cuanto gracias a vuestra oración me sugiera esta unción que tengo por maestra. Qué manera de decir las cosas. Mañana me escucharéis lo que me sople al oído el Espíritu Santo. Quiere decir, esta unción que tengo por maestra. Spiritalis untio, decimos en el Veni Creator, ¿no? La unción, la suavidad, el ungüento, el perfume, el aceite que renueva, que cura, la unción, esta unción que tengo por maestra. Si pudiéramos hablar así. Porque este misterio no nos lo revela nadie de carne y hueso, sino el que penetra los abismos de Dios, el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo y vive y reina con ellos por siempre, eternamente. Amén. Termina sus capítulos con esa doxología solemne. Y viene ya el capítulo 6, que es otro sermón, mejor dicho, capítulo, estoy hablando de capítulos, sermones. Y entonces dice, tal como lo prometí ayer y recordáis,
Hoy me he propuesto hablaros del beso más íntimo, el de la boca. Escuchad con más atención lo que sabe más dulce y más raramente se saborea. Y entonces parte de este versículo de Mateo 11:27. Al Hijo solo el Padre lo conoce, y al Padre lo conoce solo el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y dice que ese conocimiento del Padre y del Hijo, ya sabemos que en la mente de Bernardo no puede caber más conocimiento que el afectivo. Bernardo es un volitivo en el sentido de que da la primacía a la voluntad. No es un intelectualista. Es un sabio, pero la suya es una sabiduría sapiencial, no una sabiduría cerebral. Entonces, para él, todo es por el amor. Pero Jesucristo nos está hablando de conocimiento. Para Bernardo, ese conocimiento del Padre y del Hijo es en aras de un amor único. Es el conocimiento de la dilección, es el conocimiento del abrazo, porque el Padre abraza al Hijo con una dilección, con un amor único, como la de un ser supremo al que le es idéntico, la del eterno al coeterno, la del uno al único. Y a su vez el Hijo le devuelve ese abrazo de conocimiento amoroso al Padre, para que el mundo comprenda que amo al Padre. Levantaos, vamos. Nadie tiene derecho a penetrar, nadie tiene la llave para adentrarse en este misterio sublime. No hay criatura angélica, ni siquiera, dice San Bernardo, que pueda concebir esto. Por eso ni la esposa en puridad, dice él, puede reclamar esta petición, que me bese con el beso de su boca. Ni siquiera la esposa. Ya veremos cómo en su aparente desorden e improvisación tiene una concatenación lógica estructuralmente impecable San Bernardo en la argumentación que va haciendo. El abrazo es exclusivo del Padre y del Hijo. En ese abrazo no puede entrar nadie, ni siquiera, diríamos nosotros incluso, no ya los ángeles, sino ni la misma Santísima Virgen. Entonces, ¿por qué la esposa pide el beso de su boca si no lo puede conseguir? Y dice que la esposa recibe un beso nuevo, no ese beso que es exclusivo del Padre y del Hijo. ¿Y cuál es el beso que recibe la esposa? El que le da Jesús. Juan 20:22. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El beso no fue el soplo, el beso fue el Espíritu, dice Bernardo. El Espíritu invisible es un verdadero beso común para el que lo recibe y para el que lo da. De manera que la esposa se satisface con ese beso, porque no es ni más ni menos que el Espíritu Santo, paz imperturbable. Y aquí se da la mano Santa Teresa en su comentario con San Bernardo. Porque el beso es el aliento que Jesús está derramando sobre nosotros, es el hálito de vida, es el suspiro cálido y amoroso, y es el Espíritu Santo y es la paz. La paz sea con vosotros, recibid el Espíritu Santo. Y por eso la esposa puede y debe, tiene todo derecho a pedir el Espíritu Santo porque Jesús se lo está ofreciendo. Recibid el Espíritu Santo. Y por eso ella se siente con toda la legitimación para decir que me bese con el beso de su boca.
y lo pide resueltamente. Y aquí trae San Bernardo muchos versículos, sobre todo de San Juan y de sus cartas. Quien conoce al Hijo tiene también al Padre. Quien me ve a mí ve al Padre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Bueno, pues, y San Bernardo mismo se presenta la objeción. Alguno me diréis, bueno, si todos estos versículos de la Escritura nos dicen que la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo, pero no se suele mencionar al Espíritu Santo, entonces, ¿por qué tendremos que conocerlo? Porque si se conoce perfectamente al Padre y al Hijo, no es posible ignorar al Espíritu Santo, que es la bondad mutua de ambos, porque el Espíritu Santo es la benignidad del Padre y del Hijo. En fin, luego habla de conocer a Dios por la creación, de que el Espíritu Santo se comunica como sabiduría y devoción, y que para recibir este beso la esposa presenta sus dos labios, la razón para la inteligencia y la voluntad para la sabiduría. ¡Qué cosa paradójica! ¿Cómo va a ser la voluntad para la sabiduría? La sabiduría también tendría que ser por la inteligencia. Pero vamos a lo que hemos dicho antes. Son imágenes deliciosas. La esposa claro, al pedir besar, ella también besa y presenta sus dos labios. La razón para la inteligencia, o sea, el intelecto, la razón para la inteligencia, dice, el intelecto, el entendimiento del alma, porque nos servimos del puesto que es una de las dos potencias. Está hablando en realidad San Bernardo de las dos potencias del alma. Se suele decir tres, pero la memoria no es potencia del alma. Está hablando de las dos potencias del alma, entendimiento y voluntad. Y claro, se suele decir el entendimiento para el conocer y la voluntad para el amar. Y sin embargo, él aquí dice, la esposa presenta la razón para la inteligencia. No sé, tendría que leerlo en latín y no lo tengo, porque a veces las traducciones también son un poquito traicioneras, pero la razón para la inteligencia quiere decir, el alma presenta su entendimiento y su voluntad, todo lo que es, toda su capacidad de obrar, porque si el alma no tuviera potencias, si se quedara en su esencia, no podría actuar hacia afuera. Nos distinguimos de los animales en que nosotros, al ser racionales, tenemos alma racional y tenemos inteligencia y voluntad. Bueno, pues, ¿por qué dice que la voluntad para la sabiduría? Porque no es sabiduría intelectual. Miren, en el latín hay matices exactísimos, por eso es un drama terrorífico la pérdida del latín, porque una misma palabra puede tener acepciones que en castellano, con ser la lengua más rica después del latín, no las tenemos. Recta sapere, decimos en la oración al Espíritu Santo, que si lo hubiéramos rezado en latín, concédenos recta sapere, saber las cosas rectas, pero no saber solamente, sino el sapere, lo mismo que dice saber, dice saborear. De manera que lo que está diciendo San Bernardo es que el alma presenta su voluntad para gustar, su voluntad para complacerse, para saber con el corazón. Eso es lo que hacen ustedes o deben hacer en la lección divina. Eso es lo que deben hacer en el oficio divino, en la liturgia, en la oración. No es un mero y frío conocimiento cerebral, intelectual, aunque también hace falta una formación naturalmente. Pero eso no cala. Miren, a mí me llamaba mucho la atención que en el seminario solía decirnos el director espiritual, que era un santito, que de la cantidad de miles de sacerdotes que se secularizaron después del concilio, en aquellos años de la gran tribulación,
y todavía hablan de la primavera, pues muchos tenían grados académicos, tenían títulos universitarios de teología. Y entre los que tenían doctorados o licenciaturas, la mayoría, o muchos de ellos, eran especialistas en Sagrada Escritura. Y solía decirnos ese padre espiritual, tened cuidado porque se puede estar toda la vida manoseando la Sagrada Escritura y con las cosas de Dios y no gustarlas, no conocerlas internamente, como dice San Ignacio. Pues eso es lo que está diciendo aquí San Bernardo. Los dos labios del alma son la razón de la inteligencia y la voluntad de la sabiduría. Y entonces con esos dos labios pide lo que dice después San Bernardo, el beso del beso. El beso del beso. O sea, ¿qué es esta revelación? Más que un beso. La revelación es el Hijo único que está en el seno del Padre es quien nos lo ha dado a conocer. Y dice San Bernardo aquí, lo que se trata es de un beso. Y dice, pero un beso del beso, no un beso de la boca. ¿Por qué? Porque ese beso de la boca es exclusivo del Padre y del Hijo, porque es el Espíritu Santo. Recibe un beso de la boca el que recibe la plenitud, pero el que recibe una parte de esa plenitud recibe un beso del beso. Entonces nosotros lo que pedimos recibir es lo que nos es dable, lo que nos es posible en cuanto criaturas. Puesto que no podemos estar dentro del seno de la Trinidad, donde resuena restallante y regaladísimo y eterno ese beso único del Padre y del Hijo, nosotros pedimos un reverbero, un chispazo, una participación a nuestro modo de ese beso. Y viene el Espíritu Santo, que es estéril en el seno de la Trinidad, y se vuelca rumbosamente con toda su fecundidad en nosotros. Y he aquí que estamos recibiendo el beso del beso. Y esta es la plenitud del amor en lo que nosotros podemos recibirla. Es el Espíritu Santo. Por tanto, tú, quien quiera que seas, confía sin vacilar lo más mínimo. En el Espíritu del Hijo, reconócete como hija del Padre y esposa o hermana del Hijo. Yo vengo a mi jardín, hermana y esposa mía. Cantar de los Cantares 5.1. Hermana porque tienen los dos un mismo Padre, dice Bernardo. Esposa porque se unen en el mismo espíritu. Si se hacen una sola carne los que forman un matrimonio carnal, ¿por qué la unión espiritual no puede hacer a los dos con mayor razón un solo espíritu? Quien se adhiere al Señor se hace un espíritu con Él. 1 Corintios 6:17. Pero escucha con qué amor y ternura el Padre la llama también hija suya, y como a su propia nuera, la invita a los cariñosos abrazos de su Hijo. Escucha, hija, mira, inclina el oído. Olvida tu pueblo y la casa paterna, prendado está el Rey de tu belleza. Ahí tienes a quien pide el beso. El Rey está prendado de tu belleza. El Rey te ha llamado a entrar a su reino, a su palacio, entre alegría y algazara, llevada por un cortejo de vírgenes. Entonces ese Rey te está esperando con su beso y te lo tiene preparado. ¡Qué grande es la fuerza del amor!, dirá en el capítulo siguiente, 7º, San Bernardo. ¡Cuánta confianza y libertad da al alma poseída de él! ¡Qué prueba más clara de que la perfecta caridad destierra todo temor! ¿Cuáles son, terminemos así,
con alguna cita más de alguna alma santa y pongamos fin. Una de las grandes místicas, la gran estática, Santa María Magdalena de Pazzi, dice: ¿cuáles son, oh divino Verbo, los besos que dais al alma vuestra esposa? Un beso de paz, un beso de unión, un beso de sabiduría, un beso de orden, un beso de amor, un beso de salud, un beso de ciencias, besos incomprensibles a toda carne. Siempre van los santos a esto. Un beso de paz. Nos lo ha dicho Santa Teresa al empezar. Un beso de paz. Y podríamos, como digo, alargarnos en esto, pero suficiente. Vamos a terminar con lo que termina San Bernardo, este capítulo precioso sexto. Nos ha exhortado a pedir con todo desenfado, con toda intrepidez, con toda confianza el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo, el beso del Padre y el Hijo, el que a base de besos a las almas quiere desquitarse, si pudiéramos hablar así, de su esterilidad en el seno de la Trinidad, volcándose fecundísimamente para hacer santos en los que moren el Padre y el Hijo y Él mismo. Pues bien, como nosotros tenemos todas las credenciales para pedir ese beso, pidámoslo, porque esto es desear al Espíritu Santo, tener el beso del beso, la plenitud del amor a la que nosotros, pobres criaturas, podemos aspirar, pero no es pequeña. Y sintámonos dulcemente invitados, siendo la esposa del Verbo, como somos en cuanto a alma, y sintiendo que el Padre nos dice: escucha, hija, mira, prendado está el Rey de tu hermosura. Y se dice en otra parte del Salmo: ya entra la princesa bellísima, estrepitosa y horrible traducción. Omnis gloria filia regis avintus. Toda la gloria y la hermosura de la hija del Rey está en su interior. Ese es el original. Pero el rezo del oficio divino en lengua vernácula trae que decimos cada barbaridad espantosa. Omnis gloria filia regis avintus. Porque ahí las feas se consuelan muchísimo. Claro, si resulta que toda la belleza está en el interior, bueno, pues prendado está el Rey de tu hermosura. ¿De cuál? De la de tu alma. ¿Qué hermosea el alma? El amor. ¿Cómo expresamos nosotros, alma y cuerpo, como somos, el amor? Con los besos. Los que hemos profesado, prometido, castidad o celibato, hemos renunciado a muchísimas cosas. Pero, ¿quién puede olvidar el beso de una madre? Los besos repiqueteados, interminables, ventosas de una abuela. O, en fin, quien ha tenido la pasión del amor humano, el noviazgo, en fin, los besos expresan eso. Pues bien, el beso hermosea al alma porque la cubre de cariño, de amor, la limpia, la vuelve a hacer como infantil, si es un beso de pureza, de entrega, de amor oblativo. Pues el Padre me dice: mira que el Rey está prendado de tu hermosura. Póstrate ante Él, que Él es tu Señor, para que te pueda besar. Póstrate ante Él para besarle tú a Él. Y da un salto para besarle. Quería haber terminado y ya lo habré perdido, pero ya saben esos tres fases o pasos que según San Bernardo puede tener y debe tener nuestro beso a la humanidad de Cristo, que ha de ser cada vez más atrevido. El alma cargada de pecados y sujeta aún a las pasiones de la carne, advierte el mismo doctor Melifluo, ahora en el capítulo 3, en el sermón 3, no debe elevarse temerariamente hasta la boca de un esposo tan puro, sino muy al contrario debe arrojarse a sus divinos pies.
póstrate ante Él, que Él es tu Señor. Y consternada imitación del publicano, fijar allí sus ojos en la tierra sin atreverse siquiera a mirar al cielo. No se desdeñe de permanecer en un lugar en que la santa pecadora se descargó del peso de sus pecados y se revistió de la santidad y pureza. A ejemplo de esta feliz penitente postrada a los pies del Salvador, ha de cuidar tan solo de abrazarlos, besarlos y rociarlos con sus lágrimas, no para alabarlos, sino para merecer ser ella misma alabada y por fin oír de su boca estas palabras de tanto consuelo. Tus pecados te están perdonados. Todavía es muy grande la distancia que hay desde los pies a la boca del esposo, para poder pasar de repente de uno a otro extremo. Longus saltus et ardus es de pede a dos. Largo salto y difícil, arduo, es el de los pies hasta la boca. Habiendo salido ayer del lodo, ¿os atreveréis hoy ya a presentaros y tocar con vuestro rostro el del mismo Rey de la Gloria? No. Pasad antes por el beso de la mano, con el candor y pureza y con frutos dignos de penitencia, que son todas las obras de piedad, dándole a Él toda la gloria sin atribuiros nada. Y de este modo es como podréis prometeros salir de entre el lodo en que estabais y aspirar ya a cosas más altas y sublimes. Y entonces habrá llegado ya, termina diciendo San Bernardo, al beso del costado. Y allí percibiendo los latidos de aquel corazón amorosísimo, acariciada los pechos del esposo, no podrá ya por menos de tener plena confianza para decirle que me bese con el beso de su boca y recibir el Espíritu Santo. Terminemos como termina San Bernardo el capítulo. Alma santa, sé muy reverente, porque Él es el Señor tu Dios. Y quizá, más que besarlo, debas adorarlo con el Padre y el Espíritu Santo por siempre, eternamente. Amén.